Hollywood, un lugar de luces deslumbrantes, alfombras rojas relucientes y sueños que se convierten en leyendas. Pero tras ese brillo y glamour se esconde un lado frío y oscuro, donde la fama no siempre es garantía de seguridad. Allí, los aplausos pueden convertirse en disparos, y una sonrisa para las cámaras a veces es la despedida final. Hoy repasemos las páginas de los sangrientos registros para relatar 15 de los asesinatos más impactantes. Muertes que cambiaron para siempre la historia de Hollywood y dejaron preguntas sin respuesta. Sharon Tate, una deslumbrante estrella de Hollywood de finales de la década de 1960, era reconocida por su belleza pura, su sonrisa cautivadora y su carrera en rápido ascenso. En 1969, a los 26 años, vivía los días más felices de su vida. Estaba casada con el talentoso director Roman Polanski y embarazada de 8 meses de su primer hijo. Su futuro parecía brillante y prometedor. Sin embargo, la noche del 8 de agosto de 1969, una terrible pesadilla azotó su lujosa mansión en el número 1050 de Cielo Drive, Los Ángeles. Un grupo de miembros de la familia Manson, una secta liderada por el fanático y obsesionado con el poder Charles Manson, irrumpió silenciosamente en la casa. Llevaban cuchillos, pistolas y, sobre todo, un arma invisible pero aterradora, una crueldad desmedida. Sharon Tate y 4 amigos presentes en la mansión fueron brutalmente atacados. A pesar de sus desesperadas súplicas por su vida y la de su hijo nonato, los asesinos llevaron a cabo su plan con frialdad. Los gritos desgarraron la noche, para luego desvanecerse rápidamente en un silencio sepulcral. Al terminar, la magnífica mansión se había transformado en un escenario sangriento, un espectáculo horroroso como nunca antes se había visto en Hollywood. A la mañana siguiente, la terrible noticia corrió como la pólvora. Los fans de todo el mundo quedaron atónitos y la industria del entretenimiento se vio conmocionada. La muerte de Sharon Tate no fue solo una tragedia personal, sino también un símbolo del lado oscuro de la fama, donde el glamour no puede ocultar las sombras de la violencia y el mal. Phil Hartman, la cara dorada de la comedia estadounidense, cautivó a millones de espectadores a través de Saturday Night Live y muchas películas populares. Era apreciado no solo por su actuación inteligente e ingeniosa, sino también por la calidez y la cercanía en cada uno de sus papeles. En la vida real, Phil era el esposo y padre ideal, viviendo felizmente con su esposa, Bryn Hartman, y sus 2 hijos pequeños. Era una imagen familiar perfecta. Pero tras esas radiantes sonrisas frente a la cámara, se escondían tormentas silenciosas. Bryn había soñado con ser actriz, pero su carrera se estancaba constantemente. La sombra abrumadora de su esposo la hacía sentir como si estuviera en segundo plano. La presión, la decepción y su adicción al alcohol y las drogas llevaron a Bryn a someterse a tratamiento psicológico en varias ocasiones. En la madrugada del 28 de mayo de 1998, tras consumir estimulantes, Bryn entró silenciosamente en la habitación donde dormía Phil. En su mano tenía una pistola. Se oyeron 3 disparos que acabaron con la vida del talentoso comediante. Presa del pánico, Bryn condujo hasta casa de una amiga para confesar. Luego regresó y se quitó la vida junto al cuerpo de su esposo. Cuando se supo la noticia, Hollywood quedó conmocionado y los fans desconsolados. Nadie podía creer que una familia que una vez brilló como símbolo de felicidad pudiera verse destrozada por una tragedia tan cruel. La muerte de Phil Hartman se convirtió en un sombrío recordatorio. Las enfermedades mentales y el poder destructivo de la adicción pueden destruirlo todo, incluso en lugares que parecen estar llenos de risas. Rebecca Schaeffer, a promising young face of Hollywood in the late 80s, quickly made her mark through the sitcom My Sister Sam. With her sweet, innocent beauty and charming smile, she was expected to become the new generation America's sweetheart. At the age of 21, Rebecca had a flourishing career, a big film contract, and a bright future ahead. However, the halo also brought with it terrifying darkness. Among her fans was Robert John Bardo, a 19-year-old man who was obsessed to the point of being sick.
At first, he only sent letters, then tried to appear near the film set. But when he saw Rebecca participating in a film with an intimate scene, Bardo's obsession turned into blind hatred. On the morning of July 18, 1989, Bardo found Rebecca's home address through her driving record, something that was completely legal at that time. He took a photo of her in a gun and went to her apartment in West Hollywood. When Rebecca opened the door, before she could react, Bardo shot her in the chest at close range. She collapsed right in front of her own door. Rebecca's sudden death shocked Hollywood and saddened her fans. But the tragedy also became a catalyst for a major change. The wave of public outrage led to the state of California and then the entire United States passing the anti-harassment law, protecting the privacy and safety of celebrities, stopping the public disclosure of personal addresses. Rebecca Schaeffer passed away when her career was just beginning, leaving a void that could not be filled. Her story is a bitter warning. In the glamorous world, fame is not only a light, but sometimes a sharp blade waiting to stab. Dominique Dunne, una joven y talentosa actriz que brilló como Dana Frilling en la exitosa película de terror Poltergeist, 1982. Nacida en una familia de artistas, poseía una belleza cautivadora y una capacidad interpretativa innata, lo que llevó a muchos a creer que pronto se convertiría en una gran estrella de Hollywood. Pero tras las luces deslumbrantes se escondía una oscura historia personal. Dominique estuvo enamorada de John Thomas Sweeney, un reconocido chef del exclusivo restaurante Ma Maison de Los Ángeles. Su romance, inicialmente dulce, se convirtió rápidamente en una pesadilla, ya que Sweeney mostraba celos, control y violencia. Tras numerosas agresiones, Dominique decidió dejarlo para buscar su libertad. Sin embargo, la noche del 30 de octubre de 1982, mientras ensayaba en casa con un compañero actor, Sweeney apareció inesperadamente. Exigió hablar en privado y minutos después se oyeron gritos. Un amigo salió corriendo y vio a Sweeney estrangulando a Dominique en el jardín. Dominique entró en coma y falleció pocos días después, a los 22 años. Pero el dolor no terminó ahí. El público quedó conmocionado e indignado cuando el tribunal solo condenó a Sweeney por homicidio involuntario, con una pena de menos de 4 años de prisión, y fue liberado anticipadamente. La muerte de Dominique Dunne no solo dejó un vacío irreparable en los corazones de su familia y amigos, sino que también se convirtió en un doloroso símbolo de la injusticia del sistema legal, especialmente en casos de violencia contra la mujer, donde las víctimas rara vez reciben la protección que merecen. Selena Quintanilla Pérez, la reina de la música tejana, no solo es un ícono musical de la comunidad latinoamericana, sino también un orgullo para los mexicoamericanos. A los 23 años, alcanzó la cima de la fama. Numerosos premios musicales prestigiosos, éxitos que encabezaron las listas de éxitos y una enorme base de fans en todo el continente americano. Pero más que fama, Selena es querida por su cariño y cercanía con sus fans. Entre sus fervientes fans se encuentra Yolanda Saldívar, una enfermera de mediana edad en quien Selena confiaba tanto que la nombró presidenta de su club de fans e incluso le confió la gestión de su cadena de tiendas de moda. Al principio, eran tan cercanas como hermanas, pero el glamour y el dinero pronto revelaron su lado oscuro. Selena descubrió que Yolanda malversaba dinero y manejaba sus finanzas de forma turbia. El 31 de marzo de 1995, Selena quedó con Yolanda en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas, para recuperar sus documentos y terminar su relación. La conversación rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. Cuando Selena se dio la vuelta para irse, Yolanda inesperadamente sacó un arma y le disparó por la espalda. A pesar de estar gravemente herida, Selena logró correr a la recepción, gritando el nombre de su asesino antes de desplomarse. La noticia de la muerte de Selena conmocionó a la industria musical. Decenas de miles de personas acudieron a su funeral, sumiendo a toda la comunidad latina en el dolor. Su fallecimiento dejó un vacío irreemplazable en la música y sirvió como una dolorosa advertencia. A veces, la confianza mal depositada puede ser un golpe fatal. Sam Cooke, el padre del soul,
Fue uno de los cantantes más influyentes de las décadas de 1950 y 1960. Con éxitos atemporales como A Change Is Gonna Come y You Send Me, no solo conmovió a millones de personas, sino que se convirtió en un ícono de la música estadounidense. Sin embargo, su fama también lo puso en el centro de escrutinio, rumores y peligros imprevistos. La noche del 11 de diciembre de 1964, Sam Cooke supuestamente llevó a una mujer llamada Elisa Boyer a la Hacienda Motel de Los Ángeles. Según el testimonio de Boyer, ella huyó de Cooke tras ser agredida, llevándose parte de su ropa. Presa del pánico y casi desnudo, Cooke corrió a la recepción exigiendo a la dueña del motel, Bertha Franklin, que revelara el paradero de Boyer. El intercambio verbal rápidamente derivó en una pelea, y Franklin sacó su arma y disparó un tiro fatal en el pecho de Cooke, matándolo instantáneamente. La policía concluyó que fue un acto de defensa propia y cerró el caso rápidamente. Pero familiares, amigos y muchos fans creyeron que se había ocultado la verdad. Testimonios contradictorios, circunstancias inusuales y elementos relacionados con contratos musicales y finanzas alimentaron innumerables teorías conspirativas. Casi 60 años después, la muerte de Sam Cooke sigue envuelta en misterio. No solo es un triste capítulo en la historia de la música soul, sino también un recordatorio de que el talento y la fama a veces son impotentes ante fuerzas ocultas y un final controvertido. Tupac Amaru Shakur, o Tupac, no solo fue un talentoso rapero y actor, sino también un ícono cultural de la década de 1990. Con canciones como Changes y California Love, Tupac retrató brutalmente la dura realidad de la vida callejera, convirtiéndose en la voz de toda una generación. Pero la fama también trajo consigo innumerables peligros, especialmente la larga disputa entre las dos facciones más conocidas del rap, la costa este y la costa oeste. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac llegó a Las Vegas para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson, acompañado de su promotor y amigo íntimo, Suge Knight. Tras la pelea, en el vestíbulo del hotel MGM Grand, Tupac y su grupo se encontraron con Orlando Anderson, miembro de una banda rival, lo que desencadenó una violenta pelea, todo grabado por cámaras de seguridad. Apenas unas horas después, mientras Tupac estaba sentado en su BMW negro con Suge Knight, un misterioso Cadillac blanco se detuvo en la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane. La ventanilla del coche bajó y se oyeron una serie de disparos fatales. 4 balas impactaron a Tupac, derribándolo al suelo en un charco de sangre. Luchó durante 6 días en el hospital, pero finalmente falleció el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. La muerte de Tupac conmocionó a todo el mundo de la música y llevó la guerra del rap, entre el rap oriental y occidental, a su punto álgido de violencia. Surgieron muchas teorías: venganza entre bandas, conflictos personales o incluso una conspiración dentro de la propia industria del entretenimiento. Sin embargo, casi 3 décadas después, la pregunta ¿quién mató a Tupac? Sigue sin respuesta. Tupac se ha ido, dejando tras de sí un legado musical imperecedero y un misterio que nunca se ha resuelto. Christopher George LaTorre Wallace, también conocido por sus nombres artísticos The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, es uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Con su voz profunda, su flow único y su magistral narrativa a través del rap, Biggie elevó el rap de la costa este, especialmente el neoyorquino, a nuevas alturas. Pero ese mismo estatus también lo convirtió en el mayor rival de Tupac Shakur, colocándolo en el centro de la guerra del rap más intensa en la historia del hip hop. Apenas 6 meses después del asesinato de Tupac, Biggie voló a Los Ángeles para promocionar su segundo álbum, Life After Death. La noche del 8 de marzo de 1997, asistió a una fiesta en el Museo Automotriz Peterson. El ambiente afuera seguía siendo tenso, y muchos fans de la costa oeste consideraban a Biggie su enemigo jurado. Alrededor de las 7:30 del 9 de marzo, Biggie abandonó la fiesta, sentado en el asiento del copiloto de una Chevrolet Suburban.
Cuando la caravana se detuvo en un semáforo en rojo en la esquina de Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue, un Chevrolet Impala negro se acercó. Bajó la ventanilla y el pasajero disparó 4 veces. Una bala le atravesó el corazón, quitándole la vida a Biggie minutos después de ser trasladado al hospital, a los 24 años. La muerte de Biggie Smalls desató inmediatamente un aluvión de teorías. Venganza por Tupac, violencia pandillera o incluso una conspiración dentro de la propia industria musical. Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones e innumerables rumores, el verdadero asesino nunca fue identificado. Este asesinato cerró uno de los periodos más sangrientos de la historia del hip hop estadounidense, dejando un vacío insalvable y una pregunta que persistió durante casi 3 décadas. ¿Las muertes de Tupac y Biggie fueron orquestadas por la misma mano? Gianni Versace, el legendario diseñador de moda italiano y fundador de la reconocida marca Versace, fue un ícono del lujo, la creatividad y la clase. No solo transformó el mundo de la moda, sino que también se convirtió en amigo íntimo de muchas estrellas importantes como Madonna, Elton John y la princesa Diana. La mañana del 15 de julio de 1997, como de costumbre, Versace caminó desde su mansión Casa Casuarina en Miami Beach hasta una cafetería cercana para comprar un periódico y un café expreso. Minutos después, al subir las escaleras de su casa, un joven se acercó. Sin previo aviso, el hombre sacó una pistola y disparó 2 tiros fatales a quemarropa en la cabeza de Gianni. El genio diseñador se desplomó al instante, para horror de los presentes. El asesino fue identificado como Andrew Cunanan, un asesino en serie buscado en todo el país por su relación con al menos 5 asesinatos anteriores. No se encontró una conexión clara entre Cunanan y Versace, y hasta el día de hoy, el verdadero motivo sigue siendo un misterio. 9 días después del asesinato, Cunanan fue encontrado muerto tras suicidarse en un barco cerca de Miami, llevándose el secreto a la tumba. La muerte de Gianni Versace conmocionó al mundo de la moda y el entretenimiento. Miles de personas, incluidas algunas de las estrellas más famosas, asistieron a su funeral en Milán para despedirlo. El mundo perdió a un genio creativo, y el caso dejó una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Andrew Cunanan eligió a Gianni Versace como su objetivo final? Marvin Gaye, el príncipe del soul de Motown Records, fue el creador de éxitos atemporales como What's Going On, Let's Get It On y Sexual Healing. Con su habilidad para fusionar sutilmente soul, R&B y funk, Marvin no solo fue un ícono musical, sino también una voz que reflejó las convulsiones sociales en Estados Unidos durante los años 70 y 80. Pero tras los reflectores, la vida de Marvin estuvo llena de tormentas ocultas, presión psicológica, drogadicción y persistentes conflictos familiares. La relación entre él y su padre, Marvin Gaye Sr., siempre fue tensa, ensombrecida por profundas diferencias en su estilo de vida y creencias religiosas. El 1 de abril de 1984, en su casa de Los Ángeles, estalló una feroz discusión entre padre e hijo. La madre de Marvin intentó intervenir, pero la situación se descontroló cuando Marvin, en un ataque de ira, atacó a su padre. Minutos después, Marvin Gaye padre regresó con la pistola, un regalo de Navidad del propio Marvin, y apretó el gatillo con frialdad. 2 balas que le perforaron el pecho le quitaron la vida a Marvin Gaye, justo un día antes de su 45º cumpleaños. La noticia de la muerte de Marvin conmocionó al mundo de la música. Un ícono del soul se derrumbó, y el dolor se agravó al saber que el culpable era su propio padre, el hombre que le había dado la vida y la muerte. La historia de Marvin Gaye no solo puso fin a una carrera gloriosa, sino que también se convirtió en una de las tragedias familiares más desgarradoras de la historia de la música, donde la línea entre el amor y el odio quedó separada por un solo momento fatídico. Dorothy Stratton, de una chica común y corriente de Vancouver, Canadá, se convirtió en la Playmate del año 1980 de la revista Playboy. Su dulce belleza, combinada con su encanto clásico, la catapultó rápidamente a Hollywood, con sus primeros papeles en la pantalla y prometedores contratos cinematográficos.
A los 20 años, Dorothy parecía tenerlo todo: fama, dinero y oportunidades. El hombre que catapultó a Dorothy al estrellato fue Paul Snider, un ambicioso playboy, 9 años mayor que ella. Paul la descubrió cuando ella tenía 17 años y rápidamente se convirtió en su novio, luego en su esposo y representante. Pero a medida que Dorothy empezó a tener éxito, la relación se volvió posesiva y controladora. Paul se puso muy celoso, especialmente después de que Dorothy se enamorara del director Peter Bogdanovich, quien trabajaba con ella en un proyecto cinematográfico. El 14 de agosto de 1980, Dorothy se reunió con Paul en la casa que él alquilaba en Los Ángeles para hablar de su divorcio. Horas después, ambos fueron encontrados muertos. Dorothy había recibido un disparo en la cara con una escopeta y Paul se había suicidado poco después. La policía determinó que se trató de un asesinato-suicidio motivado por celos. La muerte de Dorothy Stratton conmocionó a Hollywood, no solo por su corta edad, sino también porque su floreciente carrera se vio cruelmente truncada. Su historia se convirtió en una advertencia sobre las relaciones tóxicas, donde el amor se transforma en una posesividad letal. Christina Grimmie, una chica menuda con una voz potente, saltó a la fama en YouTube con sus versiones que alcanzaron millones de visualizaciones, y luego se catapultó al estrellato tras participar en la sexta temporada de The Voice, donde se ganó el corazón tanto del público como del coach Adam Levine. A sus 22 años, Christina se enfrentaba a un futuro brillante en la industria musical. El 10 de junio de 2016, Christina actuó en el Plaza Live de Orlando, Florida. Después del espectáculo, como de costumbre, se quedó para firmar autógrafos y tomarse fotos con los fans. Entre la multitud que esperaba se encontraba Kevin James Loibel, un fan de 27 años que había estado obsesionado con Christina en línea y creía tener una conexión especial, a pesar de no conocerse. Cuando llegó su turno, Loibel se acercó y abrazó a Christina. Inesperadamente sacó una pistola del bolsillo y disparó 3 tiros a quemarropa. El hermano de Christina intervino de inmediato para contenerlo, pero Loibel se disparó el último tiro, suicidándose en el acto. Christina fue trasladada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. La muerte de Christina Grimmie conmocionó al mundo y planteó serias dudas sobre la seguridad en los eventos musicales. Millones de fans en todo el mundo expresaron sus condolencias, y su historia se convirtió en un amargo recordatorio. A veces la cercanía y la confianza entre artistas y fans pueden ser explotadas de las maneras más trágicas. John Lennon, la leyenda de los Beatles, músico, cantante y activista por la paz, fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Tras dejar los Beatles, Lennon continuó componiendo e inspirando a millones de personas con canciones atemporales como Imagine y Give Peace a Chance. El 8 de diciembre de 1980, Lennon y su esposa, Yoko Ono, regresaron a su apartamento en el edificio Dakota de Nueva York tras una sesión de grabación. Esa mañana, Lennon había firmado una copia de su álbum, Double Fantasy, para Mark David Chapman, un fan hawaiano aparentemente común que llevaba mucho tiempo albergando en secreto la intención de matar a Lennon. Alrededor de las 22:50, cuando Lennon y Yoko bajaron de un taxi frente al edificio, Chapman, que esperaba entre las sombras, se acercó. Gritó el nombre de Lennon y de repente sacó una pistola y disparó 5 tiros a quemarropa, 4 de los cuales impactaron a Lennon en la espalda y el hombro. Lennon fue trasladado al Hospital Roosevelt, pero no sobrevivió y falleció a los 40 años. Chapman no huyó. En cambio, se sentó a leer El guardián entre el centeno en el lugar de los hechos y posteriormente fue arrestado. La noticia de la muerte de John Lennon se extendió como la pólvora, conmocionando al mundo. Millones de fans se congregaron frente al edificio Dakota y en las principales ciudades, dejando flores, velas y tocando música como despedida. El fallecimiento de Lennon no solo fue una gran pérdida para la música, sino también un golpe espiritual para quienes creían en la paz y el amor. Bonnie Lee Bakley, actriz y modelo, famosa en Hollywood por su escandalosa vida privada. Antes de casarse con el actor Robert Blake, Baretta, Bonnie se había casado varias veces y era conocida por su controvertido estilo de vida, saliendo a menudo con hombres ricos y famosos.
El matrimonio de Bonnie y Blake ya era tumultuoso. Blake sospechaba que Bonnie solo estaba con él por dinero y fama, mientras que Bonnie acusaba a su marido de ser controlador y distante. A pesar de ello, aparecían juntos en público con frecuencia. La noche del 4 de mayo de 2001, la pareja cenó en el restaurante Vitello's de Studio City, Los Ángeles. Después de la cena, Bonnie regresó a su Lexus aparcado cerca, mientras Blake afirmaba haber dejado su arma en el restaurante y que iba a buscarla. Al regresar al coche, Bonnie fue encontrada muerta en su asiento con una bala en la cabeza. Robert Blake se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. La fiscalía lo acusó de contratar a alguien para asesinar a su esposa, pero carecía de pruebas directas. En 2005, Blake fue absuelto de asesinato, pero aún así tuvo que pagar más de $30 millones en compensación civil a la familia de Bonnie tras otra demanda. La muerte de Bonnie Lee Bakley se convirtió en uno de los casos más controvertidos de Hollywood de principios del siglo XXI, no solo por su dramatismo, sino también porque, a día de hoy, la identidad del verdadero asesino sigue siendo un misterio. Las historias que acabas de escuchar no son solo tragedias personales, sino también un escalofriante recordatorio de que, incluso en el mundo más glamuroso, el precio de la fama a veces es la vida. Detrás de las hermosas fotos y los vítores, Hollywood también tiene un lado oscuro que los reflectores no pueden borrar. Si quieres seguir explorando los secretos, escándalos e historias no contadas de la industria del entretenimiento, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuestro. Deja un comentario abajo. De estos 15 asesinatos, ¿cuál te atormenta más y por qué? Seleccionaremos las mejores opiniones para el próximo video.